Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante, y te recomiendo que veas el video completo para que pues sepas cómo jugar Warzone Mobile desde el día 1, porque por si no lo sabías, necesitarás una cuenta de Call of Duty, y si nunca la has hecho, pues aquí te explico seriamente cómo hacer las cosas, porque sí, aunque no lo creas, la cuenta de Call of Duty no es algo nuevo, es algo viejo. En COD Mobile la hemos utilizado muchísimo y se necesita en Warzone Mobile. Ahora, para la gente que juega en PC y en consola, como ustedes saben, tenemos progreso cruzado. O sea, si vos jugás en PC o en consola, ya sea el Warzone, o tenés tus armas, tus pases de batalla, tus armas niveladas, tus niveles, tus skills, todo, pues te recomiendo que revises que tu cuenta esté completamente vinculada a tu cuenta de Call of Duty para que no pierdas nada y que cuando entres en Warzone Mobile tengas todo lo que has hecho. Porque sí, para la gente que inicia, pues va a empezar desde cero. Pero para la gente que ya tiene sus cosas, como es en mi caso, como es en el caso de mucha gente que ha estado jugando Warzone Mobile y también ha jugado Warzone PC o consolas, tendrá tanto sus skins como sus niveles de armas, como sus operadores, etcétera. Ok. Hablemos a detalle. Se necesita una cuenta de Call of Duty. Lo único que debes hacer, sencillamente, no se utiliza cuenta de invitado, por favor. No utilicen cuenta de invitado, por favor, lo recomiendo muchísimo. Nada de cuenta de invitado. Lo único que hay que hacer es ir a la web oficial de Call of Duty para crear una cuenta. Ahora, para la gente que creó su cuenta de Call of Duty para jugar Warzone Mobile a lo largo de este lanzamiento limitado, utilicen la misma cuenta. No utilicen otra nueva cuenta porque no van a tener nada. Siempre utilicen la misma cuenta que usaron, en la que jugaron, en la que subieron sus armas, en la que también si quisieron gastaron en lotes o algo por el estilo, siempre jueguen en esa cuenta. Siempre inicien sesión con esa cuenta. En dado caso, a lo mucho puede que Warzone Mobile lo que pida ahora para loguearse sea cuenta de Battle.net, cuenta de Steam, cuenta de PlayStation o cuenta de Xbox, que como ustedes saben, tenemos progreso cruzado de Warzone Mobile con PC y consolas. Ok, vale. Lo único que debes hacer es irte a la web, pones obviamente tu nombre, tu correo, tu contraseña. Y ya, eso es todo. O sea, solo eso te va a pedir y listo. Y luego te va a mandar un correo de Call of Duty a tu correo, que revisa que lo hayas escrito bien, para rectificar la cuenta y listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos con lo siguiente, que ahorita vamos a comentar. Luego de haber creado completamente tu cuenta, y en serio lo digo porque mucha gente tal vez no sepa de que debía y tiene que utilizar cuenta de Call of Duty, porque así es la cosa hoy en día, no se necesita oficialmente otro tipo de cuenta que no sea esta. En el, en el apartado, perdón, de lo que es actualmente, pues, por así decirlo, en el apartado de aplicaciones en las cuales tenés vinculadas, ahí aparecen todas las cuentas que tengas vinculadas completamente. Ahora, me dice, dentro, ¿cuáles cuentas vinculadas? Aquí te lo voy a mostrar, solo déjame que estoy iniciando sesión, tranquilo. Con paciencia se hace todo aquí tranquilamente. Ok, aquí lo vamos a visualizar para que ustedes lo vean tranquilamente sin problema alguno, porque pues para eso estamos, para explicarles. En el apartado de cuentas vinculadas, que aquí lo puedes visualizar que dice cuentas vinculadas, aquí me aparecen todas las cuentas que he vinculado con mi cuenta de Call of Duty. Mi cuenta de PlayStation, mi cuenta de Battle.net, mi cuenta de Xbox y mi cuenta de Steam. Así que sí, ahí tenés que tener todo vinculado, y por si acaso, si quieres vincular también tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Twitch, pues ahí está vinculado. Y me decís, Destro, ¿por qué hay que tener esto vinculado? En teoría, si jugás en PC o en consolas, para no perder completamente tu progreso y que tu progreso sea reflejado en todas las plataformas que juegas, ya sea en PlayStation o sea en Battle.net o algo por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se crea una cuenta de Call of Duty? Luego de crear una cuenta de Call of Duty, y si ya tienes cuenta de PlayStation, ve a lo que es la cuenta oficial y vincula tu cuenta de PlayStation, de Battle.net, de Xbox o de Steam, la que utilices, o si quieres todas las que utilizas, como es en mi caso, para que todo lo que hagas se refleje en todos los modos de juego posibles. Como ustedes saben, eso es lo bueno del juego cruzado. Perdón, del progreso cruzado. Que, por ejemplo, si yo juego en PlayStation, todo lo que son mis niveles, mi experiencia, mis skins, las tengo en Xbox. Así sucesivamente en Battle.net, en Steam y en Warzone Mobile. Porque sí, todo se une. En dado caso, todas las misiones que hagas, todos los camuflajes, todos los operadores que consigas, los que compres, todo se va a repartir siempre y todo va a estar en todas las cuentas posibles del Call of Duty actual. Así que no te preocupes. Te explico. Jugar Warzone en PC y en consola. No puedes subir tus armas porque no compraste el multijugador, porque cuesta $70. Vas al Warzone Mobile, te metes al multijugador, subís las armas y te regresas a la Play, a la Xbox o a PC y revisas tus armas y miras que están subidas. Eso es porque existe el progreso cruzado. También en el pase, en dado caso. Subís el pase de batalla en Warzone Mobile, también se va a ver reflejado en PC o en consola. Subís tus armas en Warzone Mobile, se va a ver reflejado en PC y consola. Subís tus cosas en PC y en consola, se va a ver reflejado en Warzone Mobile. Y así sucesivamente. Todo siempre se refleja.
Lo único que tal vez no se refleje sean eventos que sean exclusivos para PC o consola o exclusivos para Warzone Mobile. Lo único sí, de que si haces los eventos en exclusivo, esas skins pasan a tenerlas en PC y consola y móvil. Las puedes utilizar todas. Por ejemplo, la skin del evento ahorita de zombies de PC y de consolas, solo lo puedes hacer en PC y en consolas, pero puedes utilizar la skin en Warzone Mobile. Ya. Entonces, eso básicamente. Y lo típico, o sea, ya cuando vas a iniciar sesión, pues no hay mucho que decir. O sea, básicamente solo vas aquí actualmente, le das a iniciar sesión con el correo correspondiente que estés utilizando y listo, ya vas a poder jugar tranquilamente, como es debido, por si tenían alguna que otra duda, por si la gente me lo estaba preguntando. Y de esa manera actualmente es como se utiliza el crear una cuenta de Call of Duty. Porque mucha gente tal vez tenga la duda, y es normal de que tengan la duda de, oh, Destro, o sea, así es como se puede jugar Warzone Mobile. Siempre se necesita una cuenta de Call of Duty. Y la realidad es que sí. Siempre vas a necesitar una cuenta de Call of Duty. O sea, no vas a necesitar otro tipo de cuenta. No vas a iniciar sesión con Facebook. No vas a iniciar sesión con Google. Y déjame decirles, pero ya al día de hoy es raro que se inicie sesión con Facebook en juegos actuales. Se inicia sesión con cuentas correspondientes, ya sea Electronic Arts, ya sea Activision con pues, Call of Duty y demás. Tienen sus web oficiales cada marca, así que pues es normal de que esto suceda. Y pues lo que yo les comenté, de iniciar sesión no van a pasar. Así que para que ustedes ya sepan cómo se puede optar a poder iniciar sesión completamente en Call of Duty. Porque muchos tal vez tengan la duda, que pues normal que la tengan. Pero son cositas que hay que pues comentar de buena manera. Y no quiero que nadie se moleste ni nada por el estilo, pero es que así es. O sea, y lo voy a comentar así tal cual, porque mucha gente me lo ha preguntado. Pero por eso en COD Mobile tenías que hacer la cuenta de Call of Duty, porque ya se estaban preparando para el lanzamiento de Warzone Mobile. Lo dije incluso en un tweet de que yo dije, M4 legendaria. Te pide que te hagas una cuenta de Call of Duty. Y Warzone Mobile solo puedes iniciar sesión con cuenta de Call of Duty. ¿Casualidad? No lo creo. Dicho y hecho. O sea, lo que yo pensé terminó siendo realidad. O sea, te explico. Yo lo comenté y dije, oh, hay que hacer su cuenta de Call of Duty sí o sí para poder conseguir la M4 legendaria. Que nos está diciendo de que preparen su bendita cuenta de Call of Duty. Y acuérdense de sus credenciales porque van a necesitarla para poder jugar Warzone Mobile 100%. O sea, no se va a poder iniciar sesión de otra manera que no sea con cuenta de Call of Duty en lo que es este juego. Así que ya para que ustedes lo sepan tranquilamente. Otra cosa, si en dado caso quieren utilizar la verificación de 2 pasos, ya es cosa suya. O sea, ya es cosa suya en todos los aspectos posibles. Y pues espero de que lo hagan de esa manera. Si quieres poner la doble verificación, es cosa tuya. Te pide un código que tenés que hacer con Google Authenticator. Es mucho dolor de cabeza, así que no lo recomiendo. Mejor háganlo de otra manera, la doble verificación. Si es posible que le llegue un correo a su bueno, que le llegue un correo a su correo, valga la redundancia, o a su número de celular, que sale más fácil y más rentable. En fin, habiendo dicho eso, espero te haya ayudado y muchísimo actualmente. Y pues ya hemos iniciado la sesión normalmente en Warzone Mobile sin problema alguno. Y que puedas jugar Warzone Mobile sin problema alguno. Y espero te haya gustado este video explicando de por qué necesitas una cuenta de Call of Duty. Qué pasa si tenés una cuenta de Call of Duty y demás. Y si en dado caso no va a afectar completamente tu región cuando se lance mundialmente. Solo inicia sesión siempre con la cuenta que has jugado, si en dado caso has jugado. Y si no has jugado, pues ya sabes qué hacer. En fin, muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en el próximo video del canal. Adiós.